Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de la predicación voy a hacer 3 notas explicativas. Primero es que en Europa este día celebran el bautismo del Señor, por consiguiente hoy están terminando ellos la Navidad. Y el día de ayer, es decir, el día 6, han celebrado la Epifanía. En cambio, hay una diferencia con nosotros en la Iglesia Latina, que por razones pastorales se dice así: el día 6, es decir, la Epifanía, se traslada para el domingo siguiente o el domingo anterior, dependiendo de las fechas o del tiempo. Y por consiguiente, ahorita se ha trasladado para el siguiente domingo, es decir, hoy, y por consiguiente hoy estamos celebrando la Epifanía, y el día de mañana, que es 8, se va a celebrar el bautismo del Señor, con lo cual concluimos el tiempo de Navidad. Eso quiere decir que aquí tenemos un día más de Navidad, bueno, por decirlo de alguna manera. Es bueno que lo sepamos. Segunda nota explicativa. Con la Epifanía, es decir, la celebración de hoy, estamos concluyendo, o más bien hoy llegamos a la cúspide de la celebración de Navidad. Y como recordarán ustedes también, como lo explicamos en nuestras predicaciones, la Navidad se divide también en 2, como el Adviento. En la Navidad, específicamente en la octava de Navidad, son esos 8 días, del 25 de diciembre al 1 de enero, pues esa parte de la octava o la iglesia nos llevaba a conocer la infancia de Jesús. Y la segunda parte, que es en el tiempo ferial, las ferias de Navidad, pues con la introducción concreta, cuando dice: y Jesús crecía en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres, por el Evangelio de San Lucas, nos estaba manifestando la vida oculta, con la cual en los días de feria de Navidad, pues observábamos a San Juan, y que se leen muchas cosas de la vida profunda de Jesús, la vida oculta como se le conoce. Y por eso digo que hoy estamos en la cúspide del tiempo de Navidad, es decir, cuando Dios se manifiesta.
tercera nota explicativa. Tenemos que tener mucho cuidado en este día porque posiblemente haya un error de lectura, en el sentido de que tal vez por la expresión magos podemos caer en la trampa de que esta celebración la leemos como una especie de cuento de hadas, ¿verdad? Como algo, una fábula inexistente por la palabra mago. Y de hecho, digamos, para que nosotros no caigamos en este error, aquí está unas coordenadas que el Evangelio de Mateo nos pone. Vea, una coordenada de espacio geográfico. Jesús nació en Belén de Judá. Segunda coordenada de tiempo, en tiempos del rey Herodes. Entonces, para que no caigamos nosotros de leer en este día como una cuestión, como digo, de fábula. En algún lugar de la Mancha, dice una obra de Cervantes, como muchos saben. Entonces, eso quiere decir que eso no existió porque en algún lugar no da un lugar ni da un tiempo. No, aquí hay coordenadas muy precisas. En ese sentido, es necesario explicar qué significa también la palabra mago, para que no caigamos en este error. Y aquí ya pues entramos en nuestra predicación de este día de la Epifanía. Para no caer en este error, es necesario que nosotros veamos qué significa la palabra mago. Como digo, por esta expresión y visto en el concepto actual, sociocultural, ideológico, etcétera, incluso supersticioso, entonces cuando nosotros escuchamos la palabra mago, uno le viene en la cabeza pues algunas personas que hacen alguna magia, incluso viene a nuestra memoria algunas personas, digamos, brujos o cosas por el estilo. No se trata de eso. La palabra mago, bíblicamente hablando, en el tiempo de Jesús, en ese tiempo cuando nació Jesús, la palabra mago era aplicado a las personas intelectuales, aquellos estudiosos. Por eso es que en algunas traducciones se le llama los sabios de Oriente. Aquí en este caso de la palabra griega magoi, entonces magos. Pero la palabra, insisto una vez más, mago, la expresión conceptual en el tiempo de Jesús, con esa expresión se denominaba a aquellas personas intelectuales, estudiosos, que tenían mucha sabiduría. Bueno, dicho esto, entonces vayamos a ver entonces el mensaje precisamente que teníamos diseñado para hoy. ¿Quiénes son estos reyes magos? Ahora ya sabe qué significa. Estos reyes magos, ¿se recordará usted alguna expresión de Jesús cuando él reclamaba a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes? Si ustedes saben interpretar el tiempo, hoy va a ser calor, hoy va a ser bochorno, hoy va a ser frío, hoy va a lloviznar, hoy va a llover. Bueno, lo estamos chapinizando. Si saben ver eso, hipócritas, ¿por qué no dice él? ¿Por qué entonces no interpretan los signos de los tiempos? Esto es lo que eran estos magos. Ellos con su estudio estaban viendo que algo aparecía y algo fuerte, algo grande apareció en la tierra. Hay señales, aparte del sentir desde su interior, desde su conciencia, desde su naturaleza innata de que algo grande había pasado. Y por eso se animan a emprender aquel viaje buscando a un rey. Ahora bien, pudieron equivocarse. Por eso dice también el texto de que de pronto la estrella se les ocultó, porque ellos, creyendo que buscaban un rey, entonces buscaron en un palacio y fueron a dar con un asesino, con un hombre malo. Y por eso dice que después de eso, la estrella se les apareció otra vez y se llenaron de alegría. Y se sorprendieron, ¿por qué? Porque encontraron a Jesús en una casa humilde. Aquí dice casa,
dicho entre paréntesis, a mí también me ha sorprendido, como estoy seguro que a ustedes les va a sorprender, de que los magos nunca llegaron, estos reyes magos nunca llegaron al pesebre donde Jesús nació. Sí, porque aquí dice casa, y entrando en la casa, dice, y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron en una casa. Entonces nunca llegaron los reyes magos a un pesebre. Bueno, cerramos paréntesis. Pero con la sabiduría ellos eran buscadores. Partiendo de esto, quisiera yo también sacar esta reflexión. Estos reyes magos, estos sabios de Oriente, pues teniendo en cuenta esa interpretación por su investigación, por su estudio y por su innata naturaleza, entonces encontraron a Dios en una casa y en un niño humilde. Los hombres somos buscadores también de Dios. Claramente lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando dice el hombre es capaz de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con nuestra cultura? Porque hoy pareciera que mucha gente no busca a Dios. Y claro, es porque la cultura nuestra, tanto la cultura, ideologías, comercio, hombres muy concretos, han querido asesinar a Dios en la conciencia del hombre. Pero cuando uno se mete en el corazón del hombre, cuando uno revisa su propia conciencia, uno se da cuenta que uno busca a Dios. Entonces, yo lo he manifestado de manera, digamos, particular, cuando hay veces me corresponde celebrar una misa de exequia. Yo lo saco con el ejemplo de la naturaleza. Por ejemplo, utilizo los peces salmón, que un momento en el año buscan regresar a su lugar de origen para dos cosas. Uno, para reproducirse las hembras, y segundo, y lo más principal, la mayoría regresan a morir, regresan a su lugar de origen. Las grandes migraciones a lo largo y ancho del planeta de distintos tipos de animales, las mariposas pantaleón, por ejemplo, en 6 generaciones van de un sector a otro. Los pingüinos emperador, que también migran a otras partes, las ballenas, los grandes animales, por ejemplo, los elefantes, en el África, en el Kalahari, grandes migraciones que buscan vida. Las aves en grandes parvadas que extienden las alas poderosas y van buscando una tierra desconocida. Pero ellos buscan vida. También de manera general el hombre migra y va buscando también, aparentemente, anda buscando una mejor vida económica. En el fondo, busca vivir. Entonces, como ven, todos somos buscadores. No nos dejemos entonces dominar por la cultura que quiere eliminar a Dios de la conciencia del hombre. Porque a la hora de hacer un análisis, uno se da cuenta de que toda la gente busca a Dios, por más que hay gente que le quiera negarla. Los que somos creyentes buscamos a Dios explícitamente. Los que dicen no creer también buscan a Dios. Los que somos creyentes explícitamente a Dios en un culto, en este caso en el culto divino, en la Santa Misa, en el caso de los protestantes o de los cristianos no católicos, entonces buscan a Dios también en su propio culto. O de cualquier religión habida y por haber, buscan a Dios explícitamente. Y en los que dicen no creer, sin embargo, uno se da cuenta que también de alguna manera buscan, por ejemplo, su propio origen, su futuro. Yo recuerdo el testimonio de Ricardo Castañón, un científico que fue ateo, y que él decía: mis colegas científicos que decían no creer, a veces buscan quien le lea la mano, buscan a veces quien le lea el futuro, y entonces buscan a veces cosas como esas. Entonces uno se da cuenta que también buscan a Dios. Los ateos que dicen no creer, como dijo un personaje,
Como dijo un personaje, a mí me caen mal los ateos, porque dicen no creer y ellos son los que primero tienen a Dios en la boca. Y por experiencia uno sabe, porque hay sacerdotes que son maestros de facultades, hay gente creyente que son también maestros de universidad o de institutos de enseñanza, o van a dar una conferencia de alguna cosa, de capacitaciones. Y resulta que cuando los oyentes, los que están recibiendo la capacitación, la conferencia o la clase, se dan cuenta que el disertador es cristiano o es sacerdote o es creyente, ellos son los que ponen el tema, cuando en realidad no iban a hablar de ese tema. Entonces, qué impresionante. Algo que parece ellos que tienen trancado, zanjado, superado, bloqueado, olvidado, sin embargo, brota en su corazón y el tema de Dios, para afirmarlo con rotunda certeza o para negarlo con vehemencia, pero buscan a Dios. Entonces, esto es lo que nos enseñan también estos personajes, estos reyes magos. Encontraron a Dios. Ahora aquí no nos equivoquemos, porque cuando se busca a Dios tenemos que buscarlo donde es, no donde a veces creemos que está. Y en estos días, como digo, es la cúspide de Navidad, se nos ha predicado dónde aparece Dios. Por ejemplo, ve a los reyes magos. Fueron a buscarlo, según sus criterios, como era un rey, en un palacio. Saludos, no estaba ahí, estaba en una casa humilde. ¿Vio? Por eso es que aquí dice también que la estrella se les ocultó un rato. Cuando regresaron al camino, se volvió a aparecer la estrella. Busquen a Dios no en la grandeza, sino en la humildad. No en el poder, como algunos predican, sino en la debilidad. Eso lo dijo San Pablo, no es mi invención. No busquen en el show, sino pues en lo sencillo, en lo humilde, en lo silencioso, va a aparecer Dios. Todos buscamos a Dios. Entonces nosotros busquemos a Dios en donde es. Solo aquella persona que lo busca, lo va a encontrar. Es verdad que Dios primero es el que baja a buscarnos, pero como dice San Pablo, es el que nos da el querer para buscarlo. Porque solo aquella persona que lo busca también lo va a encontrar y también Dios se le va a manifestar. Esa es la explicación también cuando Felipe el apóstol le dice, cuando unos griegos llegaron a buscarlo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotros sí te vas a manifestar y al mundo no? ¿Por qué? Porque ellos buscaban a Dios. Busquemos a Dios, porque es también buscar nuestro origen. Y es ahí donde todos buscamos, los que somos creyentes y los que no son creyentes, porque todos buscamos nuestro origen. Aquí aparecen preguntas muy esenciales del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido del universo? ¿Cuál es el sentido del mundo? Si buscamos a Dios, vamos a tener todas esas respuestas. Busquemos a Dios donde debe ser y Dios se nos va a manifestar. Amén.